Enfocado a la etiología más frecuente del sangrado del HDA, úlcera péptica, recuerden que puede ser por úlceras duodenales o úlceras gástricas sangrantes. Si es una úlcera duodenal, yo tengo que hacer como primer paso duodenotomía. Abro el duodeno, identifico la úlcera en la cara posterior, ligo el vaso o le pongo puntos transfixiantes o hemostáticos en el lecho sangrante. Recuerden que acá, en toda úlcera duodenal sangrante, la etiología, hasta en un 90% de los casos, ¿quién era? Helicobacter. Por lo tanto, en el posoperatorio debo dar tratamiento erradicador para el mismo. Si la úlcera fue gástrica sangrante, vamos a siempre descartar malignidad. Por eso, úlcera gástrica sangrante o perforada, siempre biopsia. De esa manera excluimos la malignidad. En pacientes jóvenes se puede resecar el segmento donde está el lecho ulceroso, ya que pueden tolerar una cirugía un poquito más compleja. En pacientes ancianos, pacientes descompensados, pacientes en shock hipovolémico, que estén en mal estado hemodinámico, simplemente puntos hemostáticos en la úlcera, cierran el estómago y que se vaya a la UCI el paciente. No intentar hacer gastrectomía, no intentar hacer una resección amplia del estómago de un paciente chocado, porque eso implica más tiempo quirúrgico y también implica más complicaciones intraoperatorias. Si el resultado de la biopsia me sale úlcera maligna, tomografía y planear si es que se puede hacer una cirugía o no en este paciente. Si es que el paciente todavía tiene un tumor resecable y se le puede plantear cirugía para curar este cáncer. Si sale una úlcera benigna y es por Helicobacter, dar tratamiento para Helicobacter pylori, y aquí está lo que dijimos anteriormente, ¿no? Si ya operamos a un paciente de un sangrado del tubo digestivo, evitar el uso de AINES para el manejo del posoperatorio. Podemos utilizar opioides, tramadol, morfina, petidina para manejar el dolor posoperatorio. No utilizar pues ketoprofeno, ketorolaco, que son fármacos más gastrolesivos. Las heridas se pueden clasificar de estas maneras. Las heridas quirúrgicas, de acuerdo al grado de clasificación, pueden ser heridas limpias. Aquellas cirugías en las cuales no se abre tubo digestivo, ni respiratorio, ni geniturinario. Y no son traumáticas. Por ejemplo, una cirugía de tiroides, un lipoma, una hernia no complicada, una mastectomía, son cirugías limpias. Y acá, como son cirugías limpias y no se abre ninguno de estos aparatos o sistemas, ni es traumático, podemos inhibirnos de darlo antibiótico profilaxis. Limpia contaminada es aquella en la que sí se apertura tubo respiratorio, digestivo, geniturinario. La apertura se hace de forma controlada para evitar que el contenido salga y se disemine sobre el resto de la cavidad. Y una cosa más, estos aparatos y sistemas que hemos abierto no están infectados. ¿Qué quiere decir? Yo abro la vejiga, pero mi paciente no tenía infección urinaria. Yo abro el colédoco, yo abro la vía biliar y mi paciente no tenía colangitis. Abro un aparato o sistema sin infección. Eso es una limpia contaminada. Y aquí sí obligatorio antibiótico profilaxis. Luego viene la cirugía contaminada o la herida contaminada. ¿En qué consiste? Apertura de la vía biliar, digestiva, geniturinaria, respiratoria, pero sin control del drenaje, sin control adecuado de la salida del material de estos aparatos o sistemas. O que estos aparatos o sistemas estén infectados. Yo abro la vejiga y la vejiga tenía infección urinaria. Yo abro el colédoco en un paciente con colangitis. Eso hace la diferencia de una limpia contaminada y contaminada. En la contaminada, antibiótico profilaxis. Y luego viene la herida sucia. Es aquella cirugía en la cual cuando yo abro cavidad, encuentro pus o encuentro heces libres en cavidad. No hice nada, abrí el abdomen y ya todo eso estaba ahí. Las peritonitis por apendicitis, los abscesos, los plastrones, la peritonitis secundaria o la perforación de un divertículo, de una diverticulitis, esos son heridas sucias. Y la herida sucia, ¿qué amerita? Amerita tratamiento antibiótico. Tratamiento antibiótico puede ser 7, 10, 14, 21 días, de acuerdo a el tipo de germen y a la infección que requiera esa cantidad de días de tratamiento. En cambio, antibiótico profilaxis, ¿cuánto tiempo le doy uso de antibiótico-terapia? Solamente 24 horas, una o máximo hasta una segunda dosis en las primeras 24 horas, nada más. En cambio, tratamiento antibiótico, 2, 3 veces al día por 7, 10, 14, 21 días, de acuerdo al grado de infección. Ahora, esta clasificación, limpia, limpia contaminada, contaminada sucia, es una clasificación de heridas quirúrgicas hechas en sala de operaciones. Es decir, el paciente lo llevas a sala, le haces el lavado de la pared abdominal, asepsia, antisepsia,
campos estériles y bajo condiciones estériles, yo hago mi incisión, hago mi corte y abordo el abdomen. Esa es la clasificación para estos 4 tipos. Heridas quirúrgicas bajo condiciones estériles. Pero, ¿y las heridas traumáticas? Por ejemplo, tenemos un paciente que estaba en la calle, estaba manejando su bicicleta o estaba haciendo algún deporte, se cae y se hace un corte en la pierna. Y llega a la emergencia para que lo suturen. Esa ya no es una herida bajo condiciones estériles, es una herida traumática. Las heridas traumáticas, ¿en cuál de estos criterios únicamente los podemos clasificar? Las heridas traumáticas solo puedo aplicarle 2 criterios. ¿Cuáles son? Contaminada o sucia. ¿Cuál es el corte para decir, esta es contaminada, esta es sucia? Tiempo de evolución, 6 horas. Herida traumática menos de 6 horas es una contaminada. Herida traumática más de 6 horas, herida sucia. Vean ustedes, aquí están nuevamente las mismas definiciones, limpias, limpias contaminadas, contaminadas y sucias. Aquí está su potencial riesgo de infección, las limpias, menos de un 2%, las sucias, 30 a 40% de que éstas se vayan a infectar, más aún si no están bajo las condiciones adecuadas de manejo. Aquí alguna clasificación para más o menos saber tipo de cirugía y a qué correspondería su herida quirúrgica. Por ejemplo, cirugías limpias, cirugía de tiroides para tiroides. No se abre ningún aparato ni sistemas, solo se reseca la glándula. Cirugía de mama, las mastectomías. Laparotomía exploratoria, pero esta laparotomía exploratoria se refiere a la laparotomía en blanco. ¿Qué quiere decir? Abren el abdomen, miran el abdomen, no había nada, cierran el abdomen. Si es laparotomía sin ningún procedimiento adicional, esa es una cirugía limpia. Hernias no complicadas, esplenectomía no traumática, colelap sin que la perforen. Hernia hiatal y trastornos motores esofágicos como la miotomía de Heller son cirugías limpias. Limpias contaminadas, hay apertura del tubo digestivo, vía biliar genitourinaria. Vagotomía más piloroplastía. De ellos, ¿cuál hace limpia contaminada esta cirugía? La piloroplastía, porque yo estoy cortando el píloro, estoy abriendo el píloro. Cirugía de intestino delgado no obstruido, la resección y anastomosis, limpia contaminada. Apendicectomía, pero en estadio flemonoso, también es limpia contaminada. Apertura o exploración de la vía biliar en un paciente sin colangitis, limpia contaminada. Colelap con apertura de la vesícula biliar, también limpia contaminada. Cirugía contaminada, colectomía electiva. Recuerden que a pesar de que le lavan el colon, le ponen polietilenglicol, el intestino grueso siempre contiene doble K. Y en ese caso va a ser una cirugía en la cual se abre el colon, va a haber contaminación que puede salir. Así le dejes dren, no le dejes dren, siempre contaminada. Apendicitis gangrenada, igual contaminada. Colecistitis aguda, contaminada. Exploración de vías biliares en un paciente con colangitis. Vean, misma cirugía, pero en la limpia contaminada no hay colangitis, en la contaminada hay colangitis. Cirugía sucia, cualquier perforación del tubo digestivo, perforación de la vesícula biliar, abscesos intraabdominales, cualquier tipo de peritonitis, apendicitis perforada, plastrones, cualquier cirugía proctológica, hemorroidectomía, fisura, fístula, todos ellos son cirugías sucias. Traumas abdominales con lesiones viscerales y trombosis mesentérica o isquemia mesentérica son cirugías sucias. Aquí vemos diversos ejemplos de los diferentes tipos quirúrgicos y sus heridas. Luego están los cierres. Los cierres de las heridas pueden ser por diversas intenciones. Cierre por primera, segunda, tercera intención. En el caso del cierre por primera intención o cierre primario, es el cierre ideal. ¿Cuándo lo aplicamos? Heridas no infectadas, bordes sin tensión, bordes viables, cierre ideal de pared. Sutura en el momento de que se está haciendo el acto quirúrgico. Cierre secundario por segunda intención. Aquí no se utiliza sutura. ¿Qué es lo que sucede? Primero, tenemos un gran defecto que no se puede suturar porque suturarlo implicaría ponerle mucha tensión, isquemizar los bordes y más complicaciones. Se deja abierto y espera que granule en el tiempo, se epitelice y luego cicatrice de forma normal. ¿Esto cuál es el problema? Demora mucho tiempo y estéticamente pueda que no quede una cicatriz muy bonita, que digamos, para el paciente. No se utiliza sutura, sobre todo cuando hay mucha pérdida de sustancia o cuando hay mucho compromiso infeccioso en la herida. Cierre terciario por tercera intención o también llamado cierre primario diferido. ¿Cuándo se utiliza? Cuando la herida estuvo sujeta a mucha contaminación.
Por ejemplo, una apendicitis aguda con peritonitis generalizada manejado por cirugía abierta. Aquí la herida estuvo en todo momento en contacto con la pus que había dentro del abdomen. Esto hace de que la herida sea una herida sumamente contaminada. Si es que esto ocurrió, ¿qué es lo mejor? Cerrar peritoneo, cerrar aponeurosis y dejar la piel y el tejido celular subcutáneo abierto. ¿Para qué? Para en los 3 días postoperatorios siguientes lavar la herida operatoria. Cuarto o quinto día comienza a crecer el tejido de granulación. Sexto día, antes de que el paciente se vaya a su casa, le pones anestesia en los bordes y le pones sutura. Dejarla abierta para lavarla y suturarla después, eso se llama cierre terciario, cierre por tercera intención o cierre primario diferido. ¿Cuándo está indicado? Cuando hay mucha contaminación de la herida operatoria. Algunos hablan de un cierre por cuarta intención, que es cuando se utilizan injertos o colgajos. Recordamos aquí un poquito las suturas rápidamente. Las suturas pueden ser de acuerdo al tiempo de permanencia, absorbibles o no absorbibles. Sutura absorbible. ¿Cuáles son los mejores ejemplos? Catgut. Catgut es la sutura absorbible que se reabsorbe más rápido. Al primer mes ya desapareció el catgut. ¿En qué tipo de cirugía utilizamos catgut? Episiorrafias. Recuerden, en el parto vaginal hacen episiotomía. Luego hay que suturarlo. Episiorrafia con catgut. ¿Qué más? Para cerrar el tejido celular subcutáneo también se utiliza catgut. ¿Qué más? ¿En qué otra cirugía? Que es una cirugía muy frecuente. Cesáreas. Para hacer la histerorrafía, ustedes saben que cuando se va a hacer la cesárea, hacen la laparotomía, hacen la incisión Faneste, llegan a cavidad, encuentran el útero, cortan el útero, sacan el chuqui y después de ahí, ¿qué hay que hacer? Hay que suturar el útero. El útero tiene que suturarse con un material absorbible, pero de corto tiempo de absorción. ¿Por qué? Porque el útero, conforme pasan los días, ¿qué va pasando? Se va contrayendo y va involucionando. Si yo le pongo una sutura no absorbible o una sutura que tiene mucho tiempo de absorción, ¿qué va a pasar? El útero se va a retraer y toda la sutura va a quedar redundante y va a generar abscesos, colecciones, infección. En cambio, debo colocarle una sutura que se reabsorba rápido para que acompañe a la involución del útero progresivo posterior a la cesárea. Por eso el catgut se utiliza para la histerorrafía en la cesárea. Ácido poliglactín poliglicólico, ¿qué cosa es? Es el Vicryl. Y el Vicryl es una sutura que se reabsorbe aproximadamente entre 90 y 120 días. Este Vicryl es la sutura que más se utiliza para hacer pues las resecciones intestinales, para hacer las anastomosis intestinales, para hacer las rafías y demás. Luego viene la polidioxanona, nombre comercial PDS. Esta es una sutura absorbible de tipo monofilamento que tiene tiempo de absorción 150 a 180 días. Es la sutura absorbible que más se demora en desaparecer. Tiene mejor fuerza tensil, es de tipo monofilamento, no se contamina con gérmenes y al ser la sutura que más tiempo demora en reabsorberse, se dice que esta es la mejor sutura absorbible que existe. ¿Cuál es el problema? Siempre lo mejor cuesta más caro, ¿no? Por eso que en la mayoría de hospitales, la mayoría hace una buena anastomosis con un Vicryl, ¿no? Pero si quieres ser un poquito más ficho, ya utilizas PDS, ¿no? Luego viene la sutura no absorbible. Dentro de ellas, polipropilene, nombre comercial Prolene. El polipropilene es uno de los componentes de las mallas que se utilizan para las hernias. Polipropilene, de eso están hechas las mallas, material no absorbible. ¿Qué más? El polipropilene, ¿para qué se utiliza? Sutura vascular. Si yo quiero hacer una anastomosis vascular, si quiero hacer una rafía vascular, el polipropilene es la sutura de elección. Luego viene el nylon. ¿Dónde utilizamos el nylon? En la piel. ¿Qué más? También lo utilizamos en la aponeurosis. Si ustedes van a la literatura, a los libros te dicen, la mejor sutura para cerrar la aponeurosis se llama nylon o sutura no absorbible. Porque si yo le pongo sutura no absorbible, con eso se dice, en teoría, que vamos a evitar las eventraciones o hernias incisionales. Pero ustedes que ya han visto cuando han estado en el internado, ¿con qué suturan la mayor parte de veces la aponeurosis? Con Vicryl. ¿Cuál es el problema del Vicryl? El Vicryl, ¿por qué utilizan más Vicryl y no utilizan nylon? Primero, porque el Vicryl, como es una sutura absorbible, genera menos reacción a cuerpo extraño. Genera menos inflamación a nivel de la herida.
pero tiene un problema. El Vicryl, si ustedes lo sacan y lo miran de cerquita, el Vicryl es una sutura trenzada, que tiene varios hilos retorcidos y que lo forman toda la estructura final. ¿Qué pasa si yo utilizo un Vicryl en una sutura o en una herida que fue contaminada por heces o por pus? Los gérmenes se meten en las hebras de la sutura y van a hacer que la sutura pierda sus características, se reabsorba más rápido, pierda su fuerza tensil y por eso la herida se termina abriendo o eviscerándose o eventrándose a futuro. Si tú buscas literatura, la literatura te dice la mejor sutura para cerrar una aponeurosis, sutura no absorbible. ¿Qué sutura no absorbible es la que mayormente se usa? Nylon. Y el nylon grueso, el nylon 0, nylon 1, se utiliza bastante para cerrar aponeurosis. Claro que eso es en diferentes hospitales. Ustedes van de repente al seguro, en el seguro se utilizan bastante nylon para cerrar la aponeurosis. En cambio, en hospitales de MINSA, Ministerio, utilizan a veces más Vicryl. Poliéster, aparte de la ropa, ¿dónde más está el poliéster? Nombre comercial de la sutura hecha a base de poliéster, Ethibond. ¿Dónde se utiliza? Se utiliza para fijar válvulas cardíacas. Cirugía cardíaca, para fijar la prótesis valvular cardíaca, ahí se utiliza el poliéster. Luego, el algodón. Algodón, lino y seda son elementos que nos sirven para hacer ligaduras. Por ejemplo, si yo quiero resecar el estómago, si yo quiero resecar el intestino, tengo que ligar sus vasitos, tengo que ligar sus arterias, sus venas. Las suturas que se utilizan para ligar esos elementos están hechas a base de algodón, lino y seda. La seda, aparte de ser utilizado para ligaduras, ¿dónde más es utilizado? Cuero cabelludo. Recuerden que las heridas en cuero cabelludo afrontan mejor, cierran mejor, si es que yo lo suturo con seda. Hagan la prueba. Con seda negra es una buena sutura para cerrar cuero cabelludo. Y finalmente, acero plata. ¿En qué tipo de cirugías utilizamos acero plata para cerrar un defecto de pared? ¿Cuándo se utiliza acero plata? Cirugía cardíaca. Si se quiere hacer un bypass coronario, si se quiere hacer una cirugía de válvula cardíaca, un trasplante cardíaco, se tiene que hacer esternotomía media. Se parte el esternón en dos para abrir el tórax y poder hacer la cirugía. Termina la cirugía, ¿qué hay que hacer? Hay que volver a pegar las dos partes del esternón. Y eso se hace con hilos a base de acero y plata. La sutura puede ser de diferentes tipos, como ven ahí, sutura continua o el famoso surjet o sutura simple a puntos separados. Diferentes tipos de puntos específicos que tienen funciones o indicaciones precisas. Por ejemplo, los puntos cruzados o puntos en X se utilizan sobre todo si yo quiero hacer hemostasia. Ya sea hemostasia de algún vaso sanguíneo, de una úlcera péptica o de algún vaso que se haya retraído. Luego vienen los puntos PAC o puntos colchonero que se utilizan bastante en la piel para cerrar heridas de la parotomía. Y se utilizan, ¿por qué? Porque evierten los bordes. Al evertir los bordes, afrontan bien los bordes y una vez retirados dan una cicatrización que tiene una vista estética muy buena. Luego están los puntos de Connell o Lemberg. Estos puntos de Connell o Lemberg, ¿dónde se utilizan? Se utilizan en las suturas intestinales, tanto en el primer como en el segundo plano de una anastomosis o de una sutura intestinal. ¿Cuál es su característica? Invierte los bordes. Y el hecho de invertir los bordes ayuda al buen afrontamiento y al buen cierre de una rafía o una anastomosis. Finalmente vienen los tipos de puntos que están alrededor de un elemento. Las jaretas, o también llamadas bolsa de tabaco. Y recuerden que estas jaretas tienen como objetivo invaginar el elemento que está en el centro de toda esta sutura. ¿Y esto dónde lo podemos utilizar? En un paciente que tenga una apendicitis aguda con compromiso de base apendicular o de muñón apendicular. Entonces, miren diferentes tipos de características o de suturas especiales. Finalmente viene lo que es la cicatrización. Recuerden que la cicatrización es la reparación de un tejido dañado por un trauma, no solo trauma en relación a golpes, sino también al trauma quirúrgico, que es una incisión, un corte. La cicatrización, en la mayoría de los casos, tiene una evolución y una actividad normal, por así decirlo. Pero si esta actividad es muy exagerada, hay un exceso de tejido cicatricial, un aumento de la celularidad y más aún, gran actividad de los fibroblastos, esto puede condicionar a que el paciente desarrolle una cicatriz queloide o cicatriz hipertrófica. En cambio, si la cicatrización tiene una condición o un desarrollo insuficiente, como por ejemplo en un paciente que tiene corticoterapia,
puede conllevar a un déficit de tejido cicatricial, una herida que demora mucho en cicatrizar, heridas crónicas, heridas inestables o en algunos casos a la atrofia de la piel en la zona donde se está generando la cicatrización. De acuerdo a las diferentes clasificaciones que existen para las cicatrizaciones, se dice que puede ser vista desde 4 puntos o 4 fases, 4 procesos o desde 3 procesos únicamente. Los que dicen que pueden ser 4 procesos o 4 etapas, 4 estadios, el primero de ellos es la hemostasia. Recuerden que para que comience a cicatrizar una herida, primero tiene que dejar de sangrar. Y aquí pues vasoconstricción, las plaquetas son las que consiguen detener el sangrado y evitar la hemorragia. Luego de ellos viene la inflamación, la fase inflamatoria, donde hay una quimiotaxis, llegada de células inflamatorias hacia la zona donde se va a producir la cicatrización. De esta manera fagocitan los gérmenes y demás contaminantes en la herida. Luego viene la regeneración del tejido conjuntivo, que está relacionada con la migración epitelial, la proliferación de vasos sanguíneos y la maduración de este tejido de granulación. Y finalmente viene la fase de contractura de la herida, formación de cicatriz y remodelación del mismo para tratar de que sea lo más cercano a la piel que se encuentra alrededor de la zona cicatricial. Los que dicen que son 3 fases únicamente, dicen la primera fase, fase inflamatoria o reactiva, que comprende la hemostasia, la quimiotaxis y la migración epitelial. Una fase proliferativa o regenerativa, donde hay proliferación de varias cosas, proliferación de fibroblastos y también proliferación de vasos sanguíneos para el crecimiento del tejido de granulación. Y luego viene la maduración o remodelación, que está relacionada con la maduración del tejido cicatricial, la contracción, la cicatrización y la remodelación del mismo. En la fase inflamatoria, como ya indicamos, primero está la hemostasia y recuerden, vasoconstricción, plaquetas, cascada de coagulación son los elementos más importantes para conseguir detener la hemorragia. Recuerden que las plaquetas son las primeras en llegar hacia la zona de la herida y provocar la detención de la hemorragia. Luego viene la fase inflamatoria que tiene una duración de días, se produce por vasodilatación, por llegada de mediadores celulares y también químicos que van a llegar hacia la región de la herida y van a producir la fagocitosis de elementos contaminantes, gérmenes y que van a desarrollar el inicio de toda la fase de cicatrización. Luego viene la fase proliferativa, que tiene a su vez una llamada fase constructora. La primera de ellas es la fibroplasia, que está mediada por fibroblastos, que son las últimas células en llegar a la herida, y que esta actividad fibroplásica, si está muy exagerada, es lo que va a dar el desarrollo de la llamada cicatriz queloide. Luego viene la síntesis de colágeno y proteoglucanos, luego viene la angiogénesis, la proliferación de vasos sanguíneos, el crecimiento del tejido de granulación, y finalmente viene la fase de epitelización. Posterior a ello viene la fase de remodelación, que puede durar muchas semanas o muchos meses, dependiendo de las características de la herida, del tamaño de la herida. Aquí va a haber reabsorción de la matriz colágena, diferenciación o reorganización de la colágena y tratando de que la herida sea lo más cercano, o la cicatrización de esta herida sea lo más cercano a la piel que se encuentra alrededor. Aquí ya para finalizar, algunas preguntas. Dice, mujer de 33 años que presenta saciedad temprana, náuseas y vómitos y dolor en epigastrio, no tiene pérdida de peso, astenia ni anemia. Al examen físico, masa palpable en epigastrio. ¿Qué sospechamos en este paciente? Paciente relativamente joven, pero que tiene clínica de obstrucción intestinal alta. Miramos, dice, comenzamos a descartar, dice síndrome de Peutz-Jeghers. Síndrome de Peutz-Jeghers son pólipos amartomatosos en el intestino delgado. Y tienen como característica pigmentación mucocutánea, que es la piedra fundamental del diagnóstico del Peutz-Jeghers. Y aquí no hablan nada de la pigmentación mucocutánea, por lo tanto no es. Segundo, lipoma gástrico. El lipoma es una tumoración extremadamente rara en el estómago. Tercero, dice linfoma gástrico. El linfoma gástrico sí se puede presentar, puede causar esta clínica, pero no en una paciente de 33 años. Es una edad sumamente temprana para desarrollar un linfoma. Luego dice adenocarcinoma gástrico avanzado. Recuerden que el grupo etario también es superior a los 50 años. No es lo frecuente. Además, no hay pérdida de peso, no hay astenia, no hay anemia, no hay clínica de síndrome consuntivo asociado a neoplasia. ¿Qué cosa puede ser? Un besoar. ¿Qué cosa es un besoar?
Es una masa intraluminal que bloquea partes del tubo digestivo. ¿De qué se forma esta masa? Se forma de material no digerible. ¿Qué quiere decir? El paciente de repente tiene algún problema de tipo psiquiátrico y está ingiriendo cosas que no se reabsorben. Está ingiriendo madera, está ingiriendo plástico, está ingiriendo papel, está ingiriendo pelos. Eso no se reabsorbe. Y si tiene mucha cantidad, se va a organizar, va a formar una masa y eso produce la obstrucción del paciente. Y eso también me hace recordar nuevamente mi residencia, pero ahora de R1. Yo estaba de R1 en emergencia y nos mandan una interconsulta de medicina. Nos dicen, paciente joven, 16 años, que viene con clínica de destrucción intestinal, síndrome pilórico. La paciente vomita, vomita, come un poquito y vomita al toque. Todo lo vomita. Tenía un antecedente. ¿Y ese antecedente qué cosa era? Se cortaba el pelo y se lo comía. ¿Qué pasó? Dijeron, puede ser un besoar. Dicen, no, vamos a enviarlo a gastro. Lo envían a gastro. Endoscopía digestiva alta. Meten el endoscopio, todo el estómago ocupado por cabellos. Es decir, la paciente tenía el diagnóstico de tricobesoar, que es el nombre propio de esa patología. El endoscopista quiso sacar el tricobesoar por vía endoscópica. ¿Ustedes han visto la pinza de endoscopía? Tiene 2 a 3 milímetros la boquita. ¿Qué es lo que hizo con el tricobesoar? Al ajuste y lo despeinó. Nada más un pelito, nada más le jaló. La paciente tenía un tricobesoar que tenía la forma del estómago. Esa paciente terminó en sala de operaciones. En sala de operaciones se hizo la laparotomía y el estómago estaba inflado, o sea, tenía toda la forma, estaba completamente lleno de pelos. Se hace el corte en el estómago, se saca todo el molde del tricobesoar y era un estómago hecho de puros pelos que estaba ahí que se había consumido el paciente, ¿no? Tú lo veías a la paciente, no tenía ni un pelito, pero todos estaban en el estómago, tenía su tricobesoar. Ese paciente con reflujo gastroesofágico, pirosis como síntoma típico, discreto dolor retroesternal, que son parte de su clínica. El diagnóstico corresponde a hernia hiatal. Nos dicen, mi paciente tiene hernia hiatal y tiene reflujo. En relación a la frecuencia, ¿qué tipo de hernia hiatal es la más frecuente de los 4 que existen? Tipo 1, pero tipo 1 por deslizamiento, porque miren acá, la alternativa A dice tipo 1 asociada a úlcera péptica, eso no tiene nada que ver acá. Úlcera péptica es una patología, reflujo y hernia hiatal es otra. Tipo 1 por deslizamiento es la más frecuente. La enfermedad úlceropéptica es indicación para realizar vagotomía ultraselectiva. Ustedes saben, ¿qué cosa se cortaba en la vagotomía ultraselectiva? Solamente las ramas que salían de los nervios gástricos que se iban a fondo cuerpo, nada más. ¿Qué buscaba yo haciendo una vagotomía ultraselectiva? Solo quitarle el estímulo de la secreción de ácido clorhídrico, nada más. Miramos las alternativas. Aquí me dice, ¿en cuál de ellos yo haría vagotomía ultraselectiva? Miramos las alternativas. Dice atonía gástrica. Si el estómago no se contrae y yo le hago vagotomía ultraselectiva, igualito va a seguir, no se va a contraer. Segundo, estenosis pilórica. Si el píloro está estenosado, con la vagotomía, con la disminución del ácido clorhídrico, esa estenosis no se va a abrir. ¿Qué es lo que debo hacer? Cirugía. ¿Debo hacer gastrectomía o debo hacer una gastroenteroanastomosis o gastroyeyunoanastomosis? Si mi paciente está perforado, ¿qué hay que hacerle? Parche de Piplon, parche de Graham. Con la vagotomía no se va a mejorar. Recidiva de Billroth 1. Esta recidiva, ¿cómo se debe entender? Complicación de la Billroth 1. ¿Cuál es una de las complicaciones más frecuentes de la Billroth 1? Gastritis alcalina. Si mi paciente tiene gastritis alcalina por Billroth 1, ¿en qué debo convertirla? En una I de Rux, no vagotomía. Ahora, ¿por qué la última? ¿Qué es la respuesta? ¿Cuál es la úlcera más frecuente de las úlceras pépticas? ¿Duodenal o gástrica? Duodenal. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Hemorragia, ¿no? Porque recuerden, hemorragia, perforación, obstrucción y penetración. La más frecuente es la hemorragia. Entonces, la vagotomía ultraselectiva tiene una indicación bien precisa. Úlcera duodenal refractaria al tratamiento médico. Esa es la indicación de hacer una vagotomía ultraselectiva. Primero, de todas las úlceras pépticas, ¿cuál es la más frecuente? La duodenal, ya va correspondiente.
Dice, refractaria al tratamiento médico. ¿Qué significa? Que mi paciente se está complicando frecuentemente y que la úlcera no cicatriza. ¿Y cuál es la complicación más frecuente? Sangrado. Sangrado persistente de una úlcera duodenal. Esto, la última alternativa, ¿qué significa? Úlcera duodenal refractaria al tratamiento médico. ¿Qué es la indicación de hacer la vagotomía ultraselectiva? El divertículo duodenal, bueno, hoy día no tratamos divertículo duodenal, pero el divertículo duodenal es un divertículo falso, es decir, solo constituido por mucosa submucosa, donde se presenta frecuentemente segunda y tercera porción del duodeno en el borde mesentérico, es decir, en el borde que está pegadito a la cabeza del páncreas. Segunda y tercera porción. La úlcera péptica, aquí esta ya la saben. Dice, úlcera péptica que se perfora con más frecuencia. Estómago o duodeno. Duodeno, ¿qué cara? Perforación, ¿ah? Perforación es cara anterior de duodeno. Si dijera sangrado, sería cara posterior también de la primera porción del duodeno. Dice, paciente 25 años con abdomen agudo quirúrgico por úlcera perforada. ¿Cuál es el examen auxiliar de imágenes de primera elección que en el mayor porcentaje de los casos confirmen el diagnóstico? Aquí le faltó decir rápido, sencillo, barato y no invasivo. ¿Cuál es? Radiografía. La ecografía en un paciente con peritonitis secundaria a perforación no te permite ver todo el gas, la distensión. ¿Qué es lo que te dice el ecografista cuando ve mucha distensión en el abdomen? Estudio limitado por interposición gaseosa. Ecografía no va para este estudio, para el diagnóstico. Gammografía. ¿Cuándo utilizaría una gammografía abdominal con tecnesio 99? No. Bueno, aquí falta algo. Dice, debe decir gammografía abdominal con eritrocitos marcados con tecnesio 99. Ese es el examen. Se utiliza para buscar la etiología o el punto de sangrado en un HDB, hemorragia digestiva baja. ¿Qué consiste? Le ponen esta sustancia por vía sanguínea, por vía endovenosa. Esto se adhiere a los eritrocitos y luego se le hace un escáner tipo tomografía. Y ahí tú vas a ver los eritrocitos cómo están fugando, por qué arteria, por qué segmento del colon. ¿Y esto para qué nos ayuda? Para poder identificar el punto de sangrado. Porque imagínate, tienes un paciente con un HDB que ingresan a hacerle la colonoscopía y todo el colon está lleno de coágulos. Por más que lavan, todo está lleno de coágulos y sangre. Y simplemente no sabes el punto de sangrado. En nuestro país, este examen no existe. En nuestro país, ¿qué hacemos cuando esto se da? Y cuando todo el colon está ocupado por sangre y coágulos, colectomía total más ileostomía. En cambio, en otros países donde sí hay esto, que es parte del protocolo del HDB, se le hace este estudio y el estudio te dice, mira, lo que está sangrando es una rama dependiente de la cólica derecha. ¿Qué le vamos a hacer al paciente en ese caso? Colectomía derecha nada más. Colectomías o resecciones mucho más limitadas. Para de esa manera evitar pues someter al paciente a una colectomía total, que puede ser un tratamiento ya demasiado mutilador para el paciente, ¿no? La resonancia no va para perforaciones. La tomografía sí nos puede servir para ver neumoperitoneo, para ver líquido libre, para ver zonas inflamadas, pero si yo comparo costos, tiempo, irradiación y posibilidad de complicaciones, siempre la radiografía sale superior. ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta la radiografía? 15 a 20 soles. ¿Cuánto te demora hacer una radiografía? Te demora ni 5 minutos. Al paciente lo ponen contra la máquina, toman la placa y ya tienes en la pantalla la imagen. En cambio, ¿cuánto te toma hacerla? Primero, ¿cuánto cuesta la tomografía? Con contraste, por si acaso. 600 a 700 soles. En la tomografía tienes que ponerle contraste. El paciente puede ser alérgico al contraste. El contraste te puede producir insuficiencia renal. La radiación es mayor en tomografía. Y en tomografía te tienes que llevar al paciente al otro extremo del hospital a hacerle el estudio y recién después de una hora tienes el resultado. En cambio, con la radiografía pagas menos, tienes el estudio rápido, ves la imagen rápido, ves el neumoperitoneo rápido, dices perforación de víscera hueca, programación para sala de operaciones. La clasificación TNM en las neoplasias del estómago se emplea para determinar qué cosa. ¿Qué es lo que busco? Grado de extensión de enfermedad. T, tumor. Ver si el tumor está solo en el estómago o ya invadió órgano vecino. N, si tiene nódulos, ganglios retroperitoneales, ganglios perigástricos y demás. M, metástasis. ¿Metástasis en qué órgano principalmente? Hígado.
La alteración del equilibrio hidroelectrolítico producida en los vómitos por síndrome pilórico, ¿cuál es? El jugo gástrico, pH sumamente ácido. Electrolitos importantes que hay en el jugo gástrico, potasio, cloro. Si el paciente tiene vómitos repetitivos por un síndrome pilórico, ya no va a estar ácido, sino va a estar alcalino. Y se va a perder tanto potasio como cloro. Es decir, puede ser una alcalosis hipocalémica o una alcalosis hipoclorémica. Cualquiera de los dos puede ser la respuesta. ¿Cuál es la única que está acá? Alcalosis hipoclorémica. La cirugía moderna del cáncer gástrico tiene fundamento en la disección de los grupos ganglionares. Esta pregunta es de suma memoria. ¿Cuál es el grupo 9 de los 16 que tiene el estómago? Yo me acuerdo que de interno, cuando estaba ya sabía que quería ser cirujano, ya tenía la idea, ese cirujano me recitaba de memoria esto. Le ayudaba a reaprender y le ayudaba a recordar al residente para que se acuerde de los ganglios cuando vinieran a preguntar en la cirugía. ¿Cuáles son los grupos ganglionares? Nos preguntan grupo 9, que es de 2. Miramos. Arteria coronaria estomáquica, 7. Arteria esplénica, 11. Arteria hepática, 8. Pedículo hepático, 12. Tronco celíaco, 9. Dice, paciente con diagnóstico de síndrome carcinoide que presenta rubor facial, espasmo y diarreas. Recuerden que si el paciente tiene este síndrome, se asocia a que el tumor carcinoide ya hizo metástasis al hígado. La presencia del síndrome carcinoide, como aquí lo describe, nos indica que el paciente ya hizo metástasis. Dice, ¿cuál es la condición necesaria para que aparezca este síndrome? Disminución brusca de triptofano, falso. Disminución sérica del ácido del 5-hidroxindol acético, falso. Más bien, la presencia del 5-hidroxindol acético en orina es diagnóstico del tumor carcinoide y síndrome carcinoide. Infiltración a la pared intestinal, falso. Metástasis hepáticas activas, esto es la respuesta. Si ya hay síndrome carcinoide, probablemente el paciente ya tiene metástasis y diseminación.